Vamos a comenzar con este tema de la curación y la inmutabilidad de la mente. Estamos en la página número 132 del libro azul del curso de milagros. La curación y la inmutabilidad de la mente. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque tal como se ha enseñado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. ¿Sí? Entonces, el ego enseña enfermedad, ¿sí? Y el Espíritu Santo enseña curación. Dos diferentes versiones sobre una misma cosa, ¿sí? Sobre el cuerpo. Entonces, el cuerpo de por sí, en sí mismo, no es creativo en lo absoluto. El cuerpo simplemente obedece a la mente. Entonces, nosotros, al utilizar precisamente el cuerpo, pensando que el cuerpo habita en la mente, pues entonces comienza a haber esta gran confusión. Nuestra mente está directamente conectada, es un sistema de comunicación. Hemos hablado, por ejemplo, que el sistema de comunicación, hay un sistema de comunicación que me conecta a mis sentidos, ¿sí? Y un sistema de comunicación que me conecta a mis sentidos y a mi mente inferior, que es la mente de la cual el ego se jacta de ser como el capitán de este barco. Y luego tenemos la mente superior, que es la que nos conecta con la parte espiritual. En esta mente entonces se da la creatividad, se da la verdad y nos conecta precisamente con todas las cosas de la divinidad. Si nosotros hacemos caso precisamente a esta mente superior, pues entonces, como resultado, vamos a nosotros comenzar a ser más conscientes de nuestros pensamientos, más conscientes de las enseñanzas que el Espíritu Santo nos está ofreciendo día con día. Y nos ha dicho también que precisamente no solamente nosotros vamos a gozar precisamente del privilegio de este tipo de pensamientos, sino que toda la afiliación, que somos absolutamente todos, toda la afiliación se va a ver beneficiada de ello. Entonces, en otras palabras, si tú sanas, entonces, por ende, haces que las demás personas, por lo menos las personas que tienes a tu alrededor, también sanen. Y eso lo podemos ver claramente, ¿sí? Si tú, por ejemplo, sanas una percepción sobre alguien, pues entonces esto tendrá un efecto, eh, se puede decir, positivo desde nuestra percepción, ¿sí? Entonces, por ende, va a comenzar a desaparecer el estrés. El estrés es la parte en nosotros, este envenenamiento por cortisol, del cual, por ejemplo, hoy día, pues sabemos que el cortisol es generado por el exceso de estrés, ¿sí? Y entonces, al nosotros mantenernos en ese estrés y en esa generación excesiva de cortisol,
pues entonces, y dependiendo de nuestra percepción y nuestros pensamientos, entonces es el órgano que prácticamente se va a enfermar. Entonces, por eso es que nosotros principalmente debemos de estar al pendiente. eh, Somos o tenemos que ser espectadores de nuestros propios pensamientos para en nuestro momento presente saber exactamente qué es lo que nos está causando precisamente ese estrés. Necesitamos nosotros entenderlo, necesitamos nosotros mandarlo a la expiación, perdonarlo, porque debemos de saber principalmente que nosotros somos los que estamos percibiendo, que normalmente las percepciones son erróneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la percepción es muy subjetiva. La percepción normalmente está basada en valores, está basada en dogmas, está basada en creencias, ¿sí? Entonces, los valores prácticamente pues van de acuerdo a la cultura, a la educación y a diferentes cosas y prácticas que el ser humano ha venido haciendo por mucho tiempo. Entonces, si nosotros basamos precisamente eh, el juicio que vamos a emitir y lo basamos estos juicios en nuestros valores, pues muy probablemente nuestra percepción sobre esas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor normalmente es lo más normal en el 90-95% de las ocasiones, entonces la percepción está errada, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pensamos que simplemente y fortuitamente el cuerpo comienza a enfermar sin más ni más, porque dejamos la ventana abierta, porque está lloviendo, porque nos mojamos un poco, porque hace mucho calor, porque el clima ha cambiado, porque el polen, porque un sinfín de cosas. ¿Sí? Ujú. Entonces, nosotros podemos prácticamente eh, justificar cualquier situación que estemos pasando en el momento que esté sucediendo para entonces echar la culpa a algo externo a mí. Sin embargo, el curso de milagros es muy claro en esto. Nada externo a ti te puede dañar porque no existe nada externo a ti. Tú eres prácticamente parte de ese universo, el cual habita en ti. Bien, ¿alguna pregunta? No, Muy bien. Entonces, bueno, nos dice las todo lecciones. bien, gracias. Perdón, ¿quién dijo yo? Digo que todo bien, gracias. Ah, ok. Ok, me llegó tarde el mensaje. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal, se enseña esa enfermedad y curación, que eso es lo que hace el ego, o sea, obviamente te lleva a la dualidad. El ego cree en la enfermedad, pero también cree en la curación. El ego cree, por ejemplo, que todo lo externo te enferma, que cuando tú te estresas, precisamente porque estás percibiendo un ataque del exterior, pues entonces esto va a generar el estrés y te vas a enfermar, ¿no? Entonces, el ataque para el ego está bien justificado. Dices, eres al mismo tiempo, si crees esto, un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar, si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y es el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. ¿Sí? Entonces, la capacidad única de cada una de cada persona, lo que nosotros debemos de desarrollar en nosotros mismos es precisamente la capacidad de curar nuestro propio cuerpo.
¿sí? Entonces, curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo, nos dice. Porque a final de cuentas, Dios nos ha permitido crear algo, ¿sí? Una de las preguntas muy frecuentes, ¿sí? Acerca del cuerpo. El cuerpo es un sistema también de información. Cada una de nuestras células, entonces, tiene información nuestra, ¿sí? De absolutamente todo lo que nosotros hemos experimentado en la vida, ¿sí? Y como decir vida, quiero decir desde la separación. Nosotros nos inventamos esta idea de separación y entonces vamos acumulando experiencias y al acumular estas experiencias se quedan impregnadas en nosotros esas memorias para entonces, con el paso del tiempo, percibir de una forma como nosotros hemos vivido, no solamente en esta vida, si se tiene que hablar de ello. ¿Sí? Entonces nosotros de repente no sabemos por qué tenemos miedo a las alturas, por qué le tenemos miedo al agua, por qué tenemos, o sea, si, por ejemplo, nada ha pasado, que si nosotros, por ejemplo, recordamos, nada nos ha sucedido, no sabemos por qué, por ejemplo, de repente las alergias, por qué de repente le tenemos miedo a las agujas, si jamás nos han puesto una inyección, no sabemos un sinfín de cosas. Entonces, ¿de dónde salen todas estas memorias y todos estos miedos? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que entender, ¿sí? Que nosotros precisamente somos un cúmulo de información en nuestro cuerpo. Somos un sistema informático por demás. Somos como si fuésemos una computadora que procesa la información, que acumula información, que les digo a veces, por ejemplo, y yo creo que a todos nos pasa que cuando de repente instalas aplicaciones en tu teléfono que van ocupando memoria, o incluso, por ejemplo, sacas un sinfín de fotos, ¿no? Porque ahora, pues esos aparatos puedes sacar cientos de fotos, miles de fotos y simplemente se te va olvidando, se te van olvidando como todas esas memorias. Ya cuando te pones a buscar, por ejemplo, algo en específico, comienzas a ver y comienza la añoranza, comienza, por ejemplo, comienzas a ver que tienes un cúmulo de información del cual ni siquiera eras consciente de ello y que pues ahora simplemente al estar buscando algo, pues entonces vienen esas memorias, esos recuerdos, esas fotografías, ¿sí? Y ya te darás a la tarea de seguirlas acumulando o simplemente borrarlas. Bueno, en el cuerpo es algo muy similar. ¿Qué necesitas que hacer para borrar una memoria? Pues darte cuenta que esa memoria está ahí, pero principalmente darte cuenta de que esa memoria muy probablemente ya no tenga absolutamente nada que hacer contigo, ¿sí? Entonces, depende de lo que haya sido, como por ejemplo esto de las fotos, pues algunas fotografías a lo mejor las vas a guardar, las vas a atesorar, algunas memorias, ¿sí? Por ejemplo, en este cuerpo, a lo mejor ya no tienen absolutamente nada que hacer, que simplemente están ocupando un espacio que ya no corresponde. Y el hecho de simplemente eliminarlas, borrarlas o entenderlas, ¿sí? Para que se queden ahí integradas, ¿sí? No van a ocupar gran espacio, excepto si esto nos lleva precisamente a la emoción, ¿sí? A un sentimiento. Entonces las mentes, no dice aquí, las mentes se pueden comunicar, pero no se pueden hacer daño. En cambio, nosotros nos hacemos mucho daño a través de los cuerpos, ¿sí? Pero eso no puede ocurrir a no ser que la mente esté confundida, ¿sí? ¿Y cuál es la confusión? Bueno, pues nosotros absolutamente todos somos el Hijo de Dios, ¿sí? Todos en absoluto. Este cúmulo de información, sí, porque a veces una de las preguntas también recurrentes que me hacen es, ¿qué pasa cuando un niño nace enfermo? ¿Qué pasa cuando un niño simplemente nace y muere? O nace o de repente enferma de una enfermedad mortal. Y todo este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, entendamos, o sea, por ejemplo,
No voy a comparar un ser humano con un aparato, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, si la información viene defectuosa desde la fábrica, es decir, por ejemplo, la persona puede tener o contener una información que le puede enfermar en el momento del nacimiento, ¿sí? Así como puede haber un aparato, por ejemplo, y yo creo que también eso todos lo sabemos, les digo, no estoy comparando ni mucho menos, pero a veces, por ejemplo, cuando nosotros compramos algo de fábrica, sale defectuoso y pues o lo tenemos que, si tenemos garantías o buenas garantías, pues entonces lo podemos conservar para ser arreglado o simplemente a lo mejor la garantía no es tan buena y lo tenemos que desechar, ¿no? Y yo, gran coraje. Y bueno, les digo, en el caso del aparato, pues nos va a dar coraje, en el caso del ser humano, pues nos va a dar muchísima tristeza, ¿sí? No se diga precisamente las personas que han pasado por ese tipo de pérdidas, ¿sí? Entonces, solamente se los pongo como un ejemplo. Les digo, no porque esté comparando a una persona con un aparato, pero se los digo y se los comento precisamente para que nosotros sepamos que la información también nos afecta y nos afecta desde el momento de la concepción, nos afecta desde el momento de nuestro proyecto sentido, desde la gestación, ¿sí? Dentro del vientre materno. Y ya desde ahí somos, desde que hay una fusión dentro del vientre materno, pues entonces comienza a haber una conciencia y ya nosotros podemos estar obteniendo información de absolutamente todo lo que pasa a nuestro alrededor, aún estando dentro del vientre de mamá, ¿sí? Entonces, les digo, tenemos que ser completamente conscientes de todo esto. Entonces, sin embargo, si nosotros, por ejemplo, damos con la información correcta, pues entonces esto va a usarse en beneficio de nuestra propia curación. Cuando nosotros entendamos precisamente para qué el cuerpo está enfermando, qué es la información que me está mandando, qué es lo que el cuerpo me quiere decir, porque si hasta eso, por ejemplo, el cuerpo tiene esta parte de inteligencia como esta computadora que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, el cuerpo en sí no sabe qué es lo que está sucediendo, tal como si tú pones una memoria con un virus dentro de una computadora, pues la computadora no te va a decir, oh, esta memoria está infectada, ¿no? Cuando una información entra en nuestro inconsciente, el inconsciente no detecta, ah, esta información es un virus, esta información es mala, ¿no? El inconsciente simplemente lo toma y entonces nosotros lo vamos a vivir pues básicamente como un trauma y eventualmente se va a manifestar en nuestras vidas. Y si nosotros no somos lo suficientemente abiertos o capaces para echarnos un clavado a nuestro inconsciente, pues entonces imaginemos lo que esto va a conllevar, ¿sí? Podemos enfermar, podemos afectar a todos a nuestro alrededor, como normalmente sucede, ¿sí? Entonces, pues tenemos ahora estas herramientas también aquí en el curso de milagros que nos está pues guiando en la sanación principalmente y primero de la mente. Muy bien. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. Es que la magia, por ejemplo, hablando de la curación y de la magia, el ego cree absolutamente en todo, ¿sí? Cree absolutamente en todo, ¿sí? Cree, por ejemplo, pues no lo sé, es como párate de cabeza y te vas a sanar. Aunque no entiendas absolutamente nada, tú simplemente párate de cabeza, ¿sí? Y entonces a eso se le tiene considerada como magia, ¿sí? Pero la magia principalmente es que la magia no explica absolutamente nada. Son elementos mágicos, la varita mágica, la que simplemente te va a decir, despierta la 1, 2, 3, pum, ya estás completamente sanado. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿De qué conciencia estás tomando? Pues absolutamente nada, ¿sí? No te has dado cuenta
del rumbo, de la dirección que tiene tu vida. Muy probablemente, ¿sí? Que esto también existe, ¿sí? ¿Hay curaciones mágicas? Sí, sí hay curaciones mágicas, ¿sí? Pero son curaciones temporales. No es una curación como la que te da el Espíritu Santo, como la que te da el Espíritu. No es una sanación permanente, no es una curación permanente. ¿Sí? Entonces, sin embargo, cuando tú entiendes, tomas conciencia, te das cuenta dónde está el conflicto, dónde está el problema, ¿sí? Pues entonces vas, lo trabajas de raíz, tomas conciencia de que ese conflicto, ese problema te está afectando, te está generando un estrés, te está generando emociones, sentimientos, eh, los cuales te generan a la vez como te digo, más conflictos, mayor estrés y simplemente nuestro cuerpo va a llegar un momento en que no va a resistir. Entonces, por eso la curación, y habla aquí de la curación, que tan solo fortalece, pero la magia siempre procura debilitar, porque la magia, y no sé si alguien haya sido, pues, o haya sido o experimentado precisamente las sanaciones mágicas, ¿sí? Entonces, una sanación mágica te debilita, te fortalece primero, luego te debilita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es y proviene del ego, el cual va a procurar volverte dependiente, ¿sí? Dependiente de las sanaciones o de las curaciones mágicas, ¿sí? Entonces, y bueno, de esto conocemos yo creo que un rato, ¿sí? Entonces, yo me puedo tomar la pastilla, pero mientras que no tome conciencia, yo me puedo tomar el paliativo, pero mientras que no tome conciencia, me puedo tomar el té, me puedo tomar cualquier cosa, ¿sí? Que temporalmente me alivie, me cure temporalmente. Y a esto entonces, y todo esto le llamamos magia. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿eh? Muy bien. El Espíritu Santo, me brinqué, ¿verdad? La curación tan solo fortalece, la magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Y entonces aquí vamos a hablar del especialismo, ¿sí? Del especialismo, de que yo tengo el don especial, de que yo solamente te puedo sanar. Y entonces se comienza a generar o a crear un ídolo, ¿sí? Aparte, ¿sí? De estas creencias en la magia, se comienza a idolatrar y se comienza a dar o a hacer a una persona especial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que solamente tú me puedes curar, que solamente tú me puedes sanar, que tú eres el que tiene el poder de sanación, que tú eres el que, ¿sí? Y esto precisamente podemos caer nuevamente en esa idolatría. Si de por sí nosotros que estamos ávidos de ídolos, pues entonces podemos idolatrar cualquier cosa y realmente lo hacemos. Sí, siempre buscamos a quién admirar, siempre buscamos a quién idolatrar y a quién hacer especial, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. La magia ve siempre algo especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen, ¿sí? Porque Dios no limita absolutamente a nadie acerca de sí mismo. Y es como, por ejemplo, tú eres especial, entonces solamente tú vas a poder escuchar mi voz, ¿sí? Entonces, si de por sí, por ejemplo, Jesús era la enseñanza que nos ha venido a dar, tal como ha sido la enseñanza de todos los maestros que han visitado este, este mundo, este planeta, ¿sí? Y la enseñanza es muy clara. Si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás hacer cosas como las que yo hago.
Busca primeramente el reino de los cielos, todo lo demás se compone solo. ¿Sí? Entonces las enseñanzas son sumamente claras. Las únicas personas que de repente queremos que todo funcione de maravilla y a la primera, pues somos nosotros, ¿sí? Porque hasta en eso, por ejemplo, los animales nos llevan la delantera. Son pacientes. Si un animal, por ejemplo, se siente mal, simplemente se echa y pum, o sea, descansa, duerme hasta que se recupera. Y nosotros, o sea, hacemos todo lo contrario. Ve a la farmacia, ¿sí? Utiliza precisamente, porque hasta eso, la medicina es necesaria, ¿sí? Es muy necesaria, pero también está considerada como magia, debido a que va a sanar, o mejor dicho, te va a quitar ciertas dolencias por un tiempo, que este tiempo en realidad debería de ser utilizado precisamente para tomar conciencia, darte cuenta la raíz del conflicto, del problema, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos primeramente que mitigar las dolencias del cuerpo, para podernos enfocar en lo que verdaderamente es importante. Pero cuando nosotros nos sentimos bien, ¿sí? O aunque no nos sintamos o nos sintamos medianamente bien, pues entonces hay que ir a trabajar, hay que seguir con la vida. Y las facturas no pueden esperar, ¿sí? Pero en realidad no hay una conciencia que nosotros verdaderamente tomemos. Y entonces, ¿por qué está la medicina considerada como magia? Porque va a regresar el síntoma. ¿Sí? Te curó simplemente de una forma temporal y porque nosotros creemos que esa pastilla milagrosa, o sea, tiene ese especialismo de quitarme un dolor, de curarme, de sanarme, ¿sí? Donde la sanación, claramente, y si todos hemos pasado precisamente por un proceso, creo que nos hemos dado cuenta que la sanación depende solamente de nosotros, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados varían. Sin embargo, la curación en sí es consistente, pues puesto que solo la consistencia está libre de conflicto, y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está por lo tanto, está por lo tanto en conflicto. Y eso es lo que está enseñando. En otras palabras, el sanador que a veces sana y a veces no, él mismo está en conflicto y eso es lo que enseña. ¿Sería posible que lo que es Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrantadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso, entre comillas, es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. Muy bien. ¿Preguntas? Mm, ¿Vamos bien? sí. Vamos bien. Muy bien. El miedo, el miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque produce la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia,
porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con él. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Bonito trabalenguas, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nosotros no tenemos ningún ápice de inconsistencia, ¿sí? O sea, no lo tenemos, excepto que nosotros, al creer en el ego o al creer que el ego nos va a sanar, pues entonces aquí es donde entra la inconsistencia, porque el ego normalmente nos va a infundir siempre, sí o sí, duda acerca precisamente de la sanación. Ahorita mismo, y si nos damos cuenta, quizás algunos de nosotros estemos pensando, ¿cómo que podemos sanar? ¿Cómo que nosotros podemos sanar en la conciencia? Todo, ¿cómo que nosotros podemos sanar a nuestro propio cuerpo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el ego. ¿Sí? Eso es lo que hace el ego. Sin embargo, digo, dicho sea de paso, o sea, yo he visto muchísimas remisiones espontáneas. En un instante hay, por ejemplo, un síntoma y al siguiente instante, cuando la persona toma conciencia, entonces desaparece en segundos o minutos el síntoma, ¿sí? Y eso lo he visto. Entonces, aquí es donde entra el entendimiento, ¿sí? Como nos dice aquí, el entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Entonces, cuando nosotros entendemos la raíz del conflicto, nos volvemos consistentes. Ah, ahora entiendo. Ah, ok, sí, ya entiendo. Entonces, hay diferentes herramientas pues para tomar este tipo de conciencia además. Aparte del curso de milagros, pues entonces, no sé, habrán, por ejemplo, las 5 leyes biológicas, habrá la biodescodificación, habrá otro tipo de prácticas que nos lleve precisamente a la toma de conciencia, para saber exactamente para qué yo estoy teniendo este síntoma, cómo mi cuerpo, entender cómo mi cuerpo lo está resolviendo por mí. El cuerpo funciona bajo una inteligencia. Esta inteligencia viene precisamente de la mente, pero a veces esta inteligencia, pues entonces nosotros la anulamos y no somos como que tan inteligentes, ¿sí? O sea, no nos comportamos o nos comportamos como si no lo fuéramos, quiero decir. Y entonces, cuando nos comportamos de esta manera, entonces entramos precisamente en duda y aquí es donde entra la inconsistencia en nosotros. Si nos volvemos poco consistentes, pues no sé, digo, hay muchísimas cosas que suceden, hay muchísimas cosas que suceden, tragedias, etcétera, donde incluso, por ejemplo, nosotros terminamos eh, enojados o terminamos incluso, ¿por qué no decirlo?, odiando a Dios, ¿sí? Entonces, como si nosotros creyéramos o pensáramos que Dios es el que tiene la culpa de todo lo que nos está sucediendo. Sin embargo, nosotros somos los que estamos decidiendo minuto a minuto. Dios no, Dios sabe exactamente lo que es, lo que quiere, y simplemente está en espera. Y la única espera es que tú lo reconozcas o que cada uno de nosotros lo reconozcamos como nuestra fuente. ¿Sí? Nada más, es lo único. No nos pide absolutamente nada más. Entonces, así es como a través de la consistencia nosotros llegamos a un entendimiento y a través del entendimiento viene la sanación. Cuando nosotros entendemos algo, dejamos de estresarnos. Ah, ya entendí. A lo mejor es doloroso, ¿sí? A lo mejor es doloroso, pero ya lo entendí. Entonces el cuerpo se va a dejar de estresar, te va a dejar de mandar estas señales, estos síntomas, ¿sí? Y por ende, pues obviamente viene el bienestar de tu cuerpo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido, ¿sí?
Él quiere ser especial, ¿sí? El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no está agradecido con ellos, ¿sí? Entonces solamente quiere ser especial, quiere la fama, quiere las cámaras, las luces, quiere ser grabado en las redes y para que entonces, pues saber cuántos likes lleva la publicación, a ver si me vuelvo viral, a ver si, y pues tantas y tantas cosas que hoy en día están sucediendo, ¿sí? Eh, pero el sanador no sanado, ¿sí? Va mucho por el ego, se mueve principalmente por el ego. No reconoce al Espíritu Santo como medio de sanación, sino que se atribuye absolutamente todo lo que él hace a sí mismo. El único que puede sanar, según lo que nosotros estamos leyendo, y el único que puede sanar es el Espíritu Santo. Sí. El único que está capacitado para ejecutar milagros es Jesús, pero esto lo va a hacer a través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre tiene que ser el asesor. Si el ego es el asesor, entonces no va a haber sanación duradera. Y esto créanlo. Y entonces el Espíritu Santo es el único que puede asesorar para que un milagro se pueda llevar a cabo. Entonces, a veces, por ejemplo, y como hemos leído en los primeros capítulos, es que hay personas, por ejemplo, que se hacen llamar maestros, que se hacen llamar sanadores, donde el ego, pues prácticamente está a todo lo que da, ¿sí? Se atribuyen poderes, se atribuyen dones, se atribuyen cuánta cosa, ¿sí? Esto, como les vuelvo a repetir, o sea, va a ser temporal, va a ser momentáneo, va a ser efímero, va a desaparecer y al final vamos a quedar exactamente igual, ¿no? Sin embargo, o sea, y precisamente eh, las personas quedamos muy agradecidas con esas personas, pero esas personas a su vez no lo están con nosotros. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio, ¿sí? Y bueno, a lo mejor se va a ver desvalorizado, va a decir, bueno, pues te sané, te curé, pero pues no me estás pagando lo suficiente. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tomar conciencia en un instante y cambiar nuestro mundo en el siguiente instante. Por eso les comentaba precisamente acerca de estas remisiones espontáneas. O sea, llega el entendimiento y el entendimiento, cuando yo entiendo, me vuelvo consistente. Cuando me vuelvo consistente, estoy con Dios y por consiguiente cambio mi forma de ver la vida y cambia mi percepción y cambia, por ende, mi mundo. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que mientras sigas, perdón, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable, ¿sí? Entonces, solamente así podemos aprender que nuestra mente es inmutable. La mente, recordemos que la mente ha sido creada por Dios, no por nosotros. Nosotros solamente nos encargamos de dividir la mente. Nosotros nos encargamos de decidir en qué creer y en qué no, en qué hacer y qué no, ¿sí? O sea, tomar decisiones, pero esas decisiones binarias, ¿sí? Esas
decisiones duales siempre nos llevan al conflicto, ¿sí? Por ejemplo, como hemos mencionado, es como el positivo, el negativo, arriba, abajo, dentro, fuera, fuera, dentro, caliente, frío, y todo lo hemos precisamente dividido. Hemos construido un mundo así lleno de contrastes precisamente porque nosotros, en nuestro afán de encontrar lo divino, encontrar a Dios, pues entonces tenemos que distinguir entre el bien y el mal. Cuando nosotros entonces creamos estas situaciones, dividimos precisamente la mente. Ahora algo es bueno y algo es malo. Pero ahora, por ejemplo, si a nosotros se nos dice que todo es neutral, que nada es bueno ni es malo, que simplemente es, pues eso nos mete en un gran conflicto, ¿sí? Porque en la dualidad, o sea, para llegar a una neutralidad, desde nuestra dualidad, pues está difícil, lo consideramos complicado. Pero nosotros podemos llegar precisamente a esa neutralidad haciendo algo muy importante, que es no emitir ningún juicio, cero juicios, ¿sí? Y así podemos nosotros gozar de neutralidad, ¿sí? Pero claro que como nosotros creemos en el ataque, creemos en que alguien nos hace algo, ¿sí? Donde el curso de milagros te dice nada externo a ti te puede dañar porque no existe nada externo a ti. Eres tú el que te está dañando, el que te estás dañando a través de tus propias proyecciones en los demás. A ver, entonces, tomemos esto de forma neutral. Complicado. ¿Sí? Aquí es donde se nos complica la vida, porque es como, oye, pues me acaba de decir un montón de cosas. ¿Cómo no hacer caso a esto? Oye, me acaba de golpear, ¿sí? ¿Cómo no hacer caso a esto? Entonces, nosotros pensamos precisamente que todo viene del exterior y que nosotros no tenemos absolutamente nada en lo que nos sucede, cuando en realidad todo lo que nos sucede es precisamente porque nosotros previamente ya lo hemos pensado, consciente o inconscientemente. Entonces, y en muchas de las ocasiones, nosotros pensamos incluso que lo que nos sucede nos lo merecemos, ¿sí? Entonces, díganme ustedes si esto no es un juicio en contra nuestra. Y entonces nos la pasamos buscando culpables en el exterior y cuando en realidad nosotros somos quienes nos estamos proyectando en los demás. Les digo, esto es una de las lecciones más complicadas de aprender del curso de milagros, ¿sí? Porque nosotros normalmente nos vemos separados. Tú estás allá, yo estoy aquí, pero recordemos algo importante, que se nos ha dicho siempre que el Hijo de Dios ha sido sacrificado, ¿sí? El único Hijo de Dios ha sido sacrificado. Entonces, Dios nos ve como uno solo, no nos ve separados. Por eso se dice que el único Hijo de Dios ha sido sacrificado, que somos absolutamente todos, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos también que no tenemos absolutamente nada que ver en todo lo que está pasando en el mundo, que no tenemos absolutamente nada que ver, pues ya saben, o sea, con las guerras, con esto, lo otro, con los presidentes, con los pleitos. Y bueno, si nosotros volteamos a ver a nuestro alrededor, con quienes estamos peleados, con quienes tenemos guerra, o a lo mejor simplemente nosotros traemos o tenemos una lucha interna, y como lucha es una guerra interna, ¿sí? Entonces no me digas que lo que se está proyectando fuera, entonces no está sucediendo dentro. Porque esto obedece precisamente a una ley metafísica. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Son leyes naturales, metafísicas, ¿sí? Que obedecen precisamente a la ley de la acción y de la reacción.
Nada más. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la mente que ha sido creada por Dios es inmutable, no puede cambiar. Cuando el ego comienza precisamente con estos juegos de cambio, pensando que él sí puede, pues entonces cuando nosotros nos enfermamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos percibiendo algo que simplemente no es. Cuando está tratando precisamente el ego de dividir la mente. Y tanto como dividir la mente es precisamente pensar algo acerca de alguien que simplemente no es. Nosotros percibimos a las personas como si fueran solamente cuerpos. Difícilmente logramos ver a las personas como espíritu, ¿sí? Y conste que dije espíritu, no dije espíritus, ¿sí? Porque somos el mismo espíritu, somos el mismo, formamos parte de la misma filiación a través de la mente de Dios. ¿Sí? Les digo, muchos conceptos, sí, pero ya iremos aprendiendo poco a poco. Entonces el ego es el único que dice, ah, pues mira, qué cambios he hecho en tu mente, ¿sí? O, por ejemplo, como nosotros luego tenemos este dicho, ¿no? Cambia de mentalidad, ¿no? Sí, o sea, en realidad lo que estamos tratando y queriendo decir es cambia de percepción, porque la mente no se puede cambiar. La mente pertenece a Dios. Cambia tus percepciones, cambia tu forma de ver las cosas, ¿sí? Sana eso. Y al sanar precisamente la percepción, entonces tu mente va a aparecer como si está cambiando, cuando en realidad lo único que está haciendo es regresando a su originalidad. De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo, al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar, porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. Sí, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, a los posesivos, ¿no? O tenemos a las personas que están tratando, por ejemplo, o las narcisistas, ¿no? A las personas que están tratando de poseer a alguien, ¿sí? Entonces dice, cree literalmente que cada vez que priva a algo, a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es, sí, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo, y yo no puedo olvidarme de Él. ¿Sí? Esto es lo que Jesús dice. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó.
Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo, lo hago. Quiero compartir mi mente contigo, porque somos una misma mente. Y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú, que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Entonces, cuando yo observo a los demás como la mente que está unificada con Dios, lo cual es cierto, que está unificada con el Espíritu Santo y con Jesús, lo cual es cierto, entonces estoy viendo y accediendo a la santidad. Nada más, así, nada más así. Les digo, o sea, a veces nosotros pensamos que es como más complicado todo. Sin embargo, Dios es muy simple, ¿sí? ¿Por qué siempre digo esto? Que Dios es muy simple. Bueno, ahorita mismo está ocurriendo, está sucediendo. Dios está sucediendo. Dios está pasando, ¿sí? Es una acción. Siempre está actuando, siempre está en movimiento, en evolución, en constante creación y cambio, ¿sí? Siempre. Entonces, digo, por si no te has dado cuenta, a lo mejor tienes una flor en el jardín, o un rosal, o un árbol, o una planta en tu casa, en una maceta, y ahorita mismo simplemente está desarrollándose, está creciendo, de lo cual nosotros ni siquiera somos conscientes de ello. Y de esa misma forma, ¿sí? Dios simplemente sucede. Por eso les digo, Dios es muy, pero muy simple. Nosotros lo hacemos cada vez más complicado. Dice aquí, tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas. Y la pregunta es, ¿yo? ¿Sí? Pues sí, tú y yo, los dos y todos. Entonces aquí también nos dice, no quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque estaría compartiendo nada. Porque para Jesús prácticamente el cuerpo no significaba absolutamente nada. Como ya lo hemos visto en otros capítulos que habla acerca de la crucifixión, ¿sí? Dice, bueno, en realidad pues han crucificado simplemente a un cuerpo, ¿sí? Pero yo sigo siendo el mismo. En esencia soy exactamente el mismo. Bien, ¿alguna pregunta? Están muy calladas. No, ¿Todo bien? estamos muy atentas, que es distinto. Espero. Ya escuché ronquidos por ahí, pero bueno. No. Muy bien. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Ouch. ¿Sí? Cuando tú ves a un hermano enfermo, entonces lo que verdaderamente estás viendo es la separación. Estás viendo una mente separada. Estás viendo una mente por demás que ha efectuado ante los ojos del ego, ha efectuado cambios. Entonces necesitamos nosotros, a través de esta visión, de esta luminosidad que tiene nuestra mente, de alguna forma, ya eventualmente entenderemos, ¿sí? Restituir la mente de esas personas, de estos hermanos o como tú los quieras llamar, ¿sí? Cuando nosotros restituimos
la mente a la rectitud, entonces la persona se cura. Entonces, cuando nosotros vemos enfermedad en las personas, pues entonces lo único que estamos viendo es separación. Nosotros tenemos que respetar la decisión que han tomado también las personas. Quizás, por ejemplo, nosotros podamos ver la rectitud en sus mentes, pero ellos no se perciban a sí mismos rectos en su mente. Entonces, nosotros tenemos que respetar esto, ¿sí? Porque claramente, o sea, a lo mejor nosotros tenemos en la familia a una persona que está teniendo algún tipo de padecimiento, un síntoma, o como nosotros lo conocemos como una enfermedad, ¿sí? Pero mm, la persona ha decidido vivir de esa forma, de esa manera. Y como les digo, ha tomado decisiones. Por muy doloroso que esto parezca, la persona ha tomado sus decisiones. Y las decisiones que normalmente toman es precisamente de evitar tomar conciencia de lo que tanto les daña, tanto les estresa en su vida. Todo lo comenzamos a normalizar, todo lo comenzamos a, a ver como si fuese parte de algo normal, ¿sí? O sea, nos duele una cosa, nos duele la otra, pero siempre me duele, entonces, como siempre tengo migrañas, no, siempre me duele la cabeza, siempre me duele el brazo, siempre me duele el cuello, siempre me duelen los hombros, o sea, todo lo comenzamos a normalizar, pero nunca nos comenzamos a preguntar precisamente si esto es normal o qué es lo que me está tratando de decir mi cuerpo, ¿sí? Entonces, no, simplemente es, ok, pues voy a un servicio médico, me dan una pastilla, se me calma el dolor, puedo seguir sin una toma de conciencia porque es soportable, entonces lo normalizo, ¿sí? Y ya cuando las cosas se comienzan a poner graves, pues entonces ahora sí es como que, córrele, ¿sí? Porque se nos está muriendo, córrele porque es una emergencia. Ya entramos precisamente y más estrés además. ¿Sí? Porque ya todo es emergente, ya todo es una emergencia. Y ahora sí podemos gastar todo el dinero que no hemos gastado en un curso, en una toma de conciencia, eh, en un estilo de vida, ¿sí? Ya, ahora sí, ahí sí nos gastamos absolutamente todo. Y ahí sí no escatimamos, ¿sí? Pero al momento, por ejemplo, de decir, mira, cómprate el curso de milagros. Está caro, ¿no? ¿No? No, pero luego, oye, ¿por qué no asistes a precisamente a las sesiones? No, 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 es que no tengo tiempo, ¿sí? Es que estoy muy cansado, es que mañana me tengo que levantar temprano, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros dejamos de hacer. Dejamos de observarnos a nosotros mismos precisamente por enfocarnos en todo lo externo, pensando que la sanación, la curación, que Dios se encuentra fuera de mí. Y esto es tan normal, ¿sí? Que se lo puedes preguntar, salirte a la calle y preguntárselo a cualquier persona y casi estoy seguro que todas las personas te van a contestar exactamente lo mismo, ¿sí? Te van a dar una respuesta de que, bueno, pues no soy escuchado por Dios, Dios está allá en el cielo, quién sabe cuál cielo, ¿sí? Porque si tú volteas, pues no ves absolutamente nada, no percibes nada, pero allá debe de estar, ¿sí? Muy lejos. Se ha olvidado de la humanidad, porque pues mira, o sea, todos los conflictos y todos los conflictos entre países, etcétera, pues entonces se ha olvidado de nosotros, cuando en realidad nosotros somos los que nos hemos olvidado de él. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación porque al ser aceptada para Él, perdón, al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos
y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Muy bien, y entonces, si no tienen ningún comentario de este tema, o bueno, más bien yo les preguntaría, ¿cómo han visto? Oye, Alex, nada más una. Entonces, en el número anterior, Sí, lo que dice es que nosotros debemos de visualizar a las personas, aunque yo vea a alguien que está enferma, simplemente yo trato de visualizarla como alguien, como un espíritu, como alguien con amor, como alguien sano. O sea, siempre debo de verlo así, a pesar, como dijiste tú, y respetar que él tenga sus ideas, sí, su yo lo percepción. respeto, sí, pero más que una visualización, o sea, yo no lo voy a imaginar sano, porque eso es precisamente como esa parte de esa visualización. No, yo lo sé sano en espíritu, ¿sí? Su mente está sana, su cuerpo no, ¿sí? Su cuerpo, digamos que, o su mente, como no ha entendido lo que ya les he explicado anteriormente, como esta toma de conciencia, eh, este estilo de vida o eh, amarte a ti mismo, ¿sí? O sea, todo esto no lo ha tomado en cuenta, pues eso es lo que se ha dejado de hacer. Y eso es respetable, porque él ha decidido eso. Pero en realidad, en mente y espíritu, él sigue intacto, ¿sí? Nosotros, digo, vemos el cuerpo y lo vemos muy mal, ¿sí? Lo vemos muy mal al cuerpo. Y entonces eso nos duele. Y como nos duele a nosotros, no lo podemos percibir o difícilmente lo vamos a poder percibir sano. Pero para percibirlo sano, primeramente yo tengo que estar muy cierto en esto, ¿sí? Tengo que estar sano en mí, ser precisamente el sanador sanado, ¿ok? Ok, Entonces, ok. entonces, cuando el sanador sanado, ¿sí? Como ya hemos leído precisamente aquí, es que el sanador sanado no se cree diferente, distinto ni especial, no se cree separado del Espíritu Santo, ni de Dios, ni de Jesús, ni de la divinidad en sí. Llámale como tú quieras, si quieres llamarle Buda, llámale Buda, ¿sí? Entonces, no se cree separado, entonces se cree uno con esta mente y con este ser. Y entonces, al estar cierto en esto, ¿sí? Entonces, yo no sano a nadie, nadie sana a nadie, sino es a través precisamente de la asesoría del Espíritu Santo. En cuanto yo me atribuyo esas cualidades del Espíritu Santo, entonces entro en ego y automáticamente, o sea, arruino todo. Entonces, eh, entonces, si nosotros no sabemos exactamente cómo actuar frente a una persona, porque a veces nos gana la emoción, nos gana el sentimiento, entonces le pregunto al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de pensar? Entonces, el Espíritu Santo, les digo, está en constante comunicación con nosotros, nada más que luego de repente nosotros somos los que nos empeñamos en no escucharlo. Somos expertos escuchando la voz del ego, ¿sí? Es como les comentaba hace algún tiempo, es precisamente como este narrador y nos narra toda nuestra vida, todo lo que hacemos, siempre está en constante narración, ¿sí? Entonces, somos expertos escuchando esta voz, pero no somos ni tenemos ninguna experiencia en escuchar la voz del Espíritu Santo. O quizás algunas personas ya lo hayan comenzado a hacer. Entonces, esto es simplemente lo que o cómo nosotros nos podemos comportar. Pero en realidad no es crear una ilusión, no es crear una fantasía absolutamente de nada. Es simplemente ver una realidad que existe en la persona, aunque ella haya decidido por esa enfermedad, ¿sí? Y como decidir por la enfermedad, por ejemplo,
les digo siempre cuando hablo acerca de el cuerpo y de lo que nosotros logramos en el cuerpo, pues entonces hay una lección, si mal no recuerdo, es la lección número 152. Está en el segundo libro, que es la página número 301 del segundo libro, la lección siempre que habla acerca de todo esto del cuerpo. Dice lección 152, tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que esa haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo como cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo, a menos que eso sea lo que desea. Y nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo, hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti, mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. ¿Y por qué? Digo, son como 2, 3 páginas. Pero esto es lo importante, ¿sí? Porque al final de cuentas dice, he ahí tu mundo. Y aquí es donde se encuentra la salvación. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo, estoy tomando una decisión de salvarme o de no salvarme. Pero como no entiendo nada acerca de la salvación, pues entonces simplemente no sé ni siquiera de lo que se trata. Y claro, o sea, existen infinidad de caminos para llegar a Roma, como luego decimos. El curso de milagros no es lo único. Ahí les he comentado, por ejemplo, que hay gente muy espiritual que no practica absolutamente nada, simplemente la contemplación. ¿Sí? Ves, por ejemplo, no sé, al señor que está cuidando sus chivas y sus ganados, ¿sí? Ahí sus vacas y simplemente está contemplando todo. ¿Qué hace? Pues tú dirás, a lo mejor no está haciendo absolutamente nada, pero si platicas con una persona así, muy probablemente tenga mucha sabiduría precisamente por la observación constante que él hace. Él sabe precisamente cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo es simplemente, no sé, que va una nube que va pasando, cuando, o sea, contempla toda la naturaleza. Y entonces también ahí se encuentra Dios. Entonces, les digo, no es el único camino, no es esto lo único que nosotros podemos utilizar como herramienta. Que claro, el curso de milagros es la herramienta del camino corto. Eso te lo puedo asegurar. Bien, Ok, ¿alguna otra pregunta? no, gracias. ¿Bien más? No, gracias. Muy bien. Estela, ¿alguna pregunta? Ah, no contestó, no, gracias. Bueno, ya se durmió. Muy bien. Y entonces pasamos al tema de la vigilia a la paz. Aunque solo puedes amar a la filiación como una sola, la puedes percibir como fragmentada, mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. ¿Sí? Entonces, los vemos a todos separados, o a alguien lo vemos separado, alguien parte de la afiliación y por ende todos estamos separados. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso, retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Eso incluye el concepto que tiene de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador
no apreciará ni a uno ni a otros, ni si los contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. Entonces, en este párrafo prácticamente es, ok, ¿cuál de estas dos voces estás escuchando? ¿Sí? ¿Es la voz del ego o la voz del Espíritu Santo? Una te infunde miedo, ¿sí? La otra te da paz y amor. Unas fabrican, que es la del ego, ¿sí? Entonces, y las otras se vuelcan sobre la creación. Dice uno engendra, ¿sí? El otro inspira. Entonces, aquí, por ejemplo, es algo muy importante. El Espíritu Santo, el que los engendra o inspira, pero en cualquier caso retornan a la mente del pensador y afectan la totalidad de su percepción. Es decir, cualquier pensamiento que se genere en nosotros afecta siempre algo. Y depende de qué o quién haya generado en nosotros este pensamiento, pues entonces será un pensamiento de amor o un pensamiento de miedo, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, nosotros estamos contribuyendo a este entorno, eh, como les comentaba, nosotros pensamos que no tenemos absolutamente nada que ver en todo lo que está sucediendo, pero nosotros estamos pensando algo. Si nosotros pensamos en guerra, en tragedia, en separación, en miedo, en ataque, pues entonces todo esto va a regresar a nosotros y claramente va a afectar la totalidad de nuestra percepción. ¿Sí? Entonces necesitamos prácticamente no, no, no verlo precisamente como algo separado externo a nosotros, sino que si esto lo estamos percibiendo de alguna forma, de alguna manera en la que nos afecte, pues entonces esta percepción que yo he tomado del exterior la resuelvo aquí en mí. Si yo veo guerra, pues entonces es qué guerra interna tengo. Si yo veo ataque, pues entonces veo quién me está atacando o de qué forma, perdón, de qué forma yo me estoy atacando, ¿sí? Si yo me enfermo, entonces cómo estoy percibiendo el mundo, cómo estoy percibiendo la información. Y así va la cosa, ¿sí? Entonces, eh, dice, por ejemplo, aquí, o sea, nosotros como pensadores, dice, dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si lo contempla con miedo. No vamos a apreciar a nadie si lo hacemos siempre con miedo, pero vamos a apreciar a todos si los contemplamos desde el amor. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que éste es. Si no comprende lo que es el amor, no se puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser. Da lugar a sentimientos de irrealidad y lo que resulta de ello es una confusión total. Tu pensamiento ha dado lugar a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. Tu capacidad para dirigir tu pensamiento de acuerdo con lo que elijas es parte de ese poder. Si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado que tu pensamiento tenga poder y por lo tanto has hecho que sea impotente en tu pensamiento. Y en otras palabras, ¿sí? Nosotros tenemos todo el poder y se nos ha dado todo el poder de nuestras creaciones en el cielo y en la tierra. Tenemos esta capacidad de dirigir nuestro pensamiento y nosotros pues simplemente dejamos, ¿sí? Que esto lo haga cualquier cosa y aquí es donde precisamente perdemos ese poder. Todo nos afecta, por todo nos vemos atacados, por todo nos vemos separados. Bueno, pues es un tremendo caos. ¿Sí? Entonces, pues ya hemos perdido absolutamente todo. Dice, es que has negado que tu pensamiento tenga poder.
Y los pensamientos tienen poder. Las palabras que nacen precisamente de nuestros pensamientos, por eso nuestra palabra también tiene poder, porque viene y proviene de un pensamiento y ese pensamiento proviene de la mente. ¿Con qué sintonizas? ¿En tu mente con qué está sintonizada? O bueno, está sintonizada con algo, o con algo que tú seas consciente, o simplemente es como, pues nada, como un pájaro libre que va y viene, que, ¿sí? Sin rumbo, sin dirección, porque así le has permitido ser. ¿Sí? Pues bien, el ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme, mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. O sea, el ego se cree independiente. El ego piensa que la mente no juega un papel importante en él, ¿sí? Sin embargo, como nosotros hemos renunciado a nuestro poder y se lo hemos otorgado al ego, pues entonces el ego se cree independiente absolutamente de todo. Se cree independiente incluso de ti y de tu mente, además, ¿sí? Entonces, así es como el ego se pone, o sea, el ingenio que tiene el ego es precisamente al poder que nosotros mismos le hemos otorgado. Y por eso el ego niega que su poder provenga de nuestra propia mente. Esto quiere decir que el ego ataca lo que lo sustenta, ataca nuestra propia mente, por medio de pensamientos recurrentes involuntarios, los cuales a veces nos hacen rayar incluso en una locura. Dice, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente. Pues para subsistir el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia, produciendo un estado que le resulta intolerable. Prosiguiendo de manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. ¿Bien? Entonces, actúa de una forma sumamente lógica, pero como dice aquí, todavía muy loca, ¿sí? Demente. Y entonces el ego va resolviendo toda esta situación porque se siente amenazado y entonces proyecta esta amenaza sobre ti para que tú percibas ataque en cualquier lugar y de cualquier persona y percibiendo a tu ser prácticamente anulado, inexistente. Entonces aquí es cuando el ego simplemente lanza una frase que resuena en nosotros y que nos hace dudar. Y la frase es, Dios ha muerto. ¿Les suena? Sí. Nietzsche. ¿Mm? Dios ha muerto. Es inexistente. Tú no existes, por ende tú no existes. Entonces todo eso de espiritualidad y todo eso que se te ha metido en la cabeza, pues no, deja de practicar. Porque entonces ahí el ego se va a poner ingenioso para entonces poder sobrevivir. Y te va a meter en unos conflictos existenciales que no veas. Ah, es que es el conflicto de los 40. Interesante. Muy bien. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En en este descreimiento estriba su origen, y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. ¿Sí?
En realidad, esto lo que dice aquí es literal, ¿eh? El ego no te quiere, para que no pienses que, ay, pues es mi amigo. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo, le es leal a este, y esa lealtad le hace traicionar al amor, porque tú eres amor. El amor es tu poder, porque el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que es este poder te transfiere, porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo desea al ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociese a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la afiliación, se reconocería a sí misma. Entonces, todo lo que nosotros rechazamos, pues prácticamente es como el rechazo del propio ego, ¿sí? Estamos rechazando todo lo que el ego rechaza. Pero el ego es el que principalmente piensa, divide y vencerás. Entonces, mientras que más dividido tú te encuentres en mente, cuerpo y espíritu, entonces, pues mira, te puedes dividir a través del dolor, te puedes dividir a través precisamente de la creencia de la enfermedad, te puedes dividir al ver a la persona que tanto amas, ¿no? Muy lejos de ti. Oh, duele, ¿sí? O sea, podemos percibir todo esto y vernos precisamente separados, cuando en realidad nada de esto tiene lugar en el Espíritu, en el amor, en el Espíritu Santo y en Dios, ¿sí? Por eso el ego se vale de cualquier artimaña. Ah, y aparte sabe perfectamente qué botón oprimir para que tú sigas sometiéndote a su voluntad, además, ¿ok? Entonces, es productor de miedo, por lo tanto, reproduce miedo. ¿Qué podemos esperar entonces del ego? Sino ataque, separación, miedo, etcétera. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos de la mente que la mente contrae son totales. Es decir, la totalidad pertenece a Dios, ¿sí? Entonces, forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa, pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones, y si lo hace, creerá en todas ellas o en ellas, porque creyendo en ellas fue como las tejió. Entonces, el ego prácticamente se va a ver forzado, pues básicamente a generar, a crear todas estas historias de dolor, de separaciones que me dijo, me hizo, eh, me abandonó, ¿no? Eh, me hizo vivir las peores situaciones, cosas, y todo es una falsa percepción y una falsa historia, una ilusión entretejida precisamente por el ego. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, percibiendo, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Quiere, no obstante, que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y por lo tanto solo el amor tiene sentido. Sí, entonces estamos hablando precisamente de ese amor puro, ese amor universal, ese amor divino. ¿Sí? No estamos hablando de este amor fantasioso, de este amor eh, tal como nosotros lo pensamos como seres humanos.
¿sí? Aunque esto, o sea, el amor que nosotros, digo, tampoco me malentiendan de que el amor que nosotros sentimos no tiene absolutamente nada que ver con el amor universal, ¿sí? Claramente es parte de, pero el amor universal o el amor o este tipo de amor del cual habla el curso de milagros lo abarca absolutamente todo. Este es nuestro verdadero poder. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea impredecible mantenerse alerta. Imprescindible, perdón. Haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, dice, las creencias, no obstante, no requieren vigilancia, a menos que estén en conflicto. ¿Sí? Las creencias. Entonces, ¿en qué crees? Hay creencias, por ejemplo, o a lo mejor existen creencias en este mismo instante que, que están en este conflicto. Que, por ejemplo, se nos está pidiendo, no sé, practicar una cosa cuando en realidad, pues, he trascendido toda esa información. Ahora me doy cuenta de dónde ha salido precisamente esta creencia y me crea este conflicto. Entonces dice, si estás en conflicto o si estas creencias te conflictúan, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra en ti, ¿sí? Haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Y como alerta, pues entonces obviamente que vamos a identificar ataque y más ataque, ¿sí? Si algo me hace llegar a contactar con mi creencia con la que estoy en conflicto o estas creencias que ya han entrado en conflicto, pues entonces voy a pensar que algo externo a mí me está atacando. ¿Por qué? Porque estoy en alerta, en estado precisamente de guerra. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo y esto hace que parezca que lo estás atacando. Entonces, dice, cuando crees algo, haces que sea real para ti. Entonces, puede ser una ilusión o puede ser precisamente algo que provenga precisamente de tu propia divinidad. Entonces, pero ¿qué es lo que tú crees? Entonces, dice, cuando crees en lo que Dios no conoce, es decir, todo lo que el ego ha fabricado, tu pensamiento parece contradecir al suyo, al pensamiento de Dios. Y esto hace que parezca que lo estás atacando, cuando en realidad, pues Dios ni en cuenta. El ego siempre se encuentra en constante conflicto, en constante ataque. Siempre te genera creencias o pensamientos de ataque. Entonces, incluso, por ejemplo, una manera también de generar mucho miedo es atacando precisamente o tratando de atacar al espíritu, a Dios o este tipo de enseñanzas, ¿sí? Entonces, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, es como, ok, sí, como este video, ¿no? De un chihuahua, ¿no? Que se le sube y se le trepa y quiere atacar precisamente a este perro, ¿no? Este gran danés. Y entonces ahí se la pasa, por ejemplo, dándole vueltas y tratando de morderlo, etcétera. Y él dice, no, o sea, calma, no pasa absolutamente nada aquí. Y así entonces siempre el ego es como este chihuahua, ¿sí? He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la conclusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo.
Al negarse a verte tal como eres, es decir, como un ser espiritual, como un espíritu, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquier, tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Esto requiere que te mantengas alerta mientras no te des cuenta de lo que es verdad. Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios pueden compartir la verdad, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Y bueno, pues nosotros básicamente lo que hacemos, bueno, les digo como no estamos como muy alerta en ciertas ocasiones, pues entonces aún seguimos cayendo en estas situaciones todavía propias del ego. Y está bien, digo, al final de cuentas, digo, ha sido una práctica que hemos venido haciendo por muchos años, por mucho tiempo, a través de nuestras creencias, a través de las herencias de creencias, de costumbres, de educación, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, es que necesitamos nosotros mantener la calma para entonces saber a través precisamente de esta calma distinguir cuando estoy atendiendo a la voz del ego y cuando estoy atendiendo precisamente a la voz del espíritu, ¿sí? Entonces necesito yo prácticamente que entender cuándo cuando es una cosa, cuando una situación proviene precisamente como una enseñanza del espíritu. Y aquí tengo que estar, pues, básicamente muy atento. ¿Por qué? Porque en realidad no me queda claro, no me está quedando claro. Entonces dice, mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contrarios pueden compartir la verdad, que es el ego y el espíritu, es obvio que tienes que mantenerte alerta. Sin embargo, las cosas que provienen del espíritu siempre nos van a llevar a la paz y las cosas que provengan del ego siempre nos van a llevar al conflicto inevitablemente. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de ellos. Entonces estamos brincando de uno al otro. Nos va mal, nos vamos al sistema de pensamiento del espíritu, nos comienza a ir bien y nos regresamos al sistema de pensamiento del ego. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que tú eres no lo establece tu percepción ni se ve afectado en modo alguno por ella. Cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, puesto que su sola presencia implica que albergas la creencia de que es a ti a quien le corresponde decir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello. Pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso. Y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de esta, acallará la voz de Dios en ti y te ocultará a Dios. No podrás conocer al Creador a menos que percibas su creación tal como es, ya que Dios y su creación no están separados.
La unidad que existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud, tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace, porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. Guau, 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 guau. ¿Sí? Entonces se nos ha otorgado precisamente este gran poder ilimitado. ¿Sí? Este es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuese débil, ya que no creerás formar parte de ella. ¿Le suena esto o no le suena? ¿Sí? O sea, nos consideramos insignificantes, débiles, eh, nos consideramos, sí, que no formamos parte absolutamente de nada o de nada más grandioso, ¿sí? O incluso, bueno, si aquí nosotros debemos de saber dónde reside precisamente esta fuerza o este poder. Porque también el ego nos puede hacer percibir que somos poderosos, ¿sí? A través de nuestras afirmaciones positivas, a través de pues todas estas creencias que nosotros tenemos de que lo podemos lograr absolutamente todo y, o sea, nada absolutamente malo con ello, ¿sí? Ni con esto, sino que en realidad si nosotros supiéramos de nuestra procedencia, entonces esto, a final de cuentas, estaría por demás, porque existiría una verdad, ¿sí? En nosotros, una creencia verdadera en nosotros. Y por ende, entonces esto nos llevaría a tener fe. Y eh, enseguida nosotros tendríamos, después de la fe, tendríamos y llegaríamos a tener certeza precisamente de este poder. Dudamos de todo, nos da miedo todo. eh, Todo es, por ejemplo, todo nos quita la atención, todo nos quita la paz, todo nos quita todo, o sea, o muchas cosas, quiero decir, nos vuelven dispersos, ¿sí? Eh, entonces, creemos más precisamente en cosas, como les digo, somos fehacientes de cosas que el ego nos ha impuesto. Tenemos un expertise prácticamente en eso. Y todo el mundo lo tenemos, digo, así hemos sido nosotros prácticamente educados, ¿sí? Pero si nosotros nos estamos dando cuenta a través de este texto que hay una forma diferente de percibir y ver el mundo, pues entonces, si esto nos da paz, yo creo que vale mucho la pena ir en búsqueda de esta paz a través de este tipo de práctica. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil. Y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las perciben como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. ¿Les suena esto? ¿Sí? Entonces nosotros atacamos, digo, quizás no físicamente, pero sí a través de los juicios. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido. No existe. No trates de entenderlo, porque si tratas de entenderlo es que crees que se puede entender y por lo tanto se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la locura no es algo enteramente deseable.
Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa, pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división, no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado, porque lo único que se puede extender es la paz. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino, y en la extensión de este reside tu felicidad. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu creador, ni creando como él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Esto no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad, porque es también la voluntad de Dios, y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. Entonces nosotros entramos pues básicamente en conflicto, ¿sí? En esta depresión, en esta ansiedad, ¿sí? Porque no queremos ocupar nuestro lugar en la filiación. No queremos llevar a cabo nuestra función como co-creadores junto con la divinidad, junto con Dios, ¿sí? Eh, Les digo, al principio es complicado, por ejemplo, como son ideas completamente nuevas para nosotros, pues entonces el ego va a hacer que dudemos precisamente de su autenticidad. Pero, digo, eh, como contraparte viene la experiencia. Experimenta, vive esto, vive el curso de milagros, estúdialo, vívelo, ¿sí? Para que entonces te des cuenta de que esto no solamente son palabras y que no son palabras huecas, sino que a través precisamente de tus actos de amor, tal como tú los estés llevando a cabo, tal como tú los estés percibiendo, así, a lo corto, a lo poco o a lo mucho, que sepas precisamente que Dios siempre, sí o sí, está contigo, está a tu lado y que a Él no le importa en lo absoluto si sabes o no sabes, si sabes hacerlo o no. Él tiene toda la intención de que a través del Espíritu Santo, entonces tú aprendas precisamente todo lo que se refiere a la extensión del amor de Dios aquí. Es lo que, pues básicamente necesitamos en estos momentos. No necesitamos más conflicto, no necesitamos más división, no necesitamos más guerra interna, no necesitamos más división de pensamiento. Necesitamos reconocernos como el único y verdadero Hijo de Dios y esto lo podemos hacer a través de observar a todos los demás, porque ellos forman parte de nosotros y eso es lo que Dios es. Ustedes son Dios y ustedes viven en mí y yo vivo en ustedes y Dios vive en nosotros. No estamos en ningún momento separados, ¿sí? Y hasta que nosotros estemos perfectamente convencidos de esto, pues entonces cosas muy buenas van a suceder. Pero en el proceso, cosas muy buenas van a comenzar a pasar. Entonces, simplemente manténganse en sintonía. Si no saben, pregunten, ¿sí? Si alguien no está disponible, pues simplemente lancen la pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito que me expliques esto. No lo entiendo. ¿Sí? Dame de esas veces, ¿no? Que alguien está inspirado. Dame una señal.
¿sí? Entonces, bueno, espera la señal, espera la frase, espera el libro, espera a la persona que te vaya a decir algo, ¿sí? Porque todo esto es precisamente lo real. Cuando has pedido ayuda a que verdaderamente te la pueda dar, entonces espera lo real. Muy bien, preguntas. Mm, Mm, dime. Ah, mm, no, pues no es pregunta, sino más así como comentario, ¿no? De lo que dices que preguntar directamente al Espíritu Santo y esperar la respuesta, ¿no? sí, sí. Se pregunta, digo, si no hay una ayuda disponible o cuando tengas mucho miedo sobre algo, entonces invoca la presencia del Espíritu Santo. De verdad, te va a sorprender. Bien, pues si nadie tiene ningún comentario, ninguna pregunta, pues muchas gracias. Gracias por su presencia, gracias por acompañarme en este caminar y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen linda noche todos. Gracias, buenas noches. Gracias.